¿Estamos listos para aprender algo? Amén. Algo el Señor va a hablar a nuestras vidas, hermanos. Amén. Estamos los que pudimos estar aquí y algo Dios va a hablar a nuestras vidas. Este lema de esta conferencia es pausa para amar. Pausa para amar en la vida de parejas como matrimonio, pero también para poder entender lo que es el noviazgo, hacia dónde van corriendo los jóvenes de hoy en día, pero también como matrimonios. Y en este capítulo que vamos a hablar, el capítulo 5 de Efesios, si quiere ir a buscar en Efesios capítulo 5, versículo 25, que es el texto base que vamos a tener en esta tarde. Y bueno, fíjese que una de las cosas que a veces como parejas no queremos es invertir tiempo de que se nos den enseñanzas y todo. Y bueno, se hizo invitaciones, empezó a invitar a familias y todo, y parejas. Y bueno, siempre pasa, ¿no? Y a veces siempre es cuando necesitan más ayuda, necesitan la ayuda de Dios, bueno, siempre va a haber la mano que se les tenga que echar. Pero bueno, en esta situación podemos estar aquí, compartir estas enseñanzas o esta pequeña conferencia. No es una grande conferencia, pero es algo que también el Señor nos movió a hacer algo con nosotros mismos para poner fundamentos precisos en cuanto a la palabra de Dios. Y Efesios capítulo 5, ¿lo tienen? Trajeron, qué bueno que trajeron para apuntar, hermanos, es bueno, y que puedan apuntar en su teléfono o en sus hojas. Efesios capítulo 5, versículo 25, el tema base que vamos a leer, y es el punto de que Jesús está hablando, o más bien el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso. Y bueno, en el capítulo 5, el versículo 1, Pablo da unas palabras que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios como olor fragante. ¿Sale? Entonces, basado en ese pequeño contexto del capítulo 5, fuimos y miramos en el versículo 25, habla acerca de los maridos. Dice: maridos, ¿cómo dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando leemos 5.1 dice: se puede imitadores de Dios, pero dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Y vemos esta parte, hermano. Hay una palabra que me llama la atención en Efesios 5.25, que es la palabra someteos. No sé si ustedes la han puesto atención acerca de que maridos, estar en el sometimiento, pues, el marido con respecto a amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó a la iglesia. Pero el versículo que yo quería entregar primeramente, discúlpeme, es el versículo 21. Del 1 salté al 21 para llegar al 25. Dice: someteos los unos a los otros. Efesios 5.21. Someteos los unos a los otros. Y fíjese que Pablo, hice yo un pequeño cambio. Pablo le empieza a hablar ¿a quién? A las casadas, el versículo 22, ¿no? Las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus maridos, sus propios maridos, como el Señor, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dicen lo que les convenga, dice que en todo, ¿verdad? Y bueno, pero en esta parte yo empecé con el versículo 25. Y para empezar, déjeme decirle lo que es la palabra someterse. Y eso es muy importante, hermanos, porque hoy se ha utilizado de una manera que sobrepasa y se llega a abusar. El sometimiento o el someterse es algo voluntario, ponerse bajo la autoridad de otro, reconociendo un orden establecido por Dios, primeramente. ¿Sí saben que el matrimonio es una institución que Dios estableció? No fue el hombre, sino Dios estableció el matrimonio. Aunque muchos dicen: bueno, ¿y pues quién los casó al principio, a Adán y a Eva? Pues desde el momento que Dios le dijo que iba a tener, esta es tu ayuda y esta parte, y procrearán, fructificarán, llenarán la tierra, pues ya hay un compromiso. Y qué más hermoso delante de los ojos de Dios, ¿no? Es una parte que podemos decir. Pero el sometimiento que Pablo habla aquí es un orden establecido por Dios, no por temor o inferioridad, sino por servicio y respeto mutuo. ¿Amén? ¿O no amén?
por servicio y respeto mutuo. Primeramente, esto implica rendirse a la voluntad de Dios. Aquel que no se rinde a la voluntad de Dios va a ser muy difícil que pueda amar a su prójimo como Dios nos amó a nosotros. ¿Me explico? Pero ya cuando venimos a ser cristianos, se nos hace de una manera, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, de una manera de rendirse nuestra voluntad a Dios. Por ende, esa rendición a Dios de voluntad propia, amar al prójimo y seguir el ejemplo de Jesús en humildad. Amén. Es humildad. Someterse a Dios, ¿qué significa? ¿Se ha preguntado usted qué significa estar sometidos a Dios? ¿Se lo ha preguntado? ¿Se ha preguntado esto en su vida como cristiano, como esposo, como esposa? Significa alinear mi propia voluntad con la suya. Alinearme a los pensamientos y planes de bien que Él tiene para nosotros. Amén, hermanos. Tanto como jóvenes casados, no casados o en noviazgo, pero cuánto y más aún aquellos que ya estamos con una pareja o ya tenemos nuestro matrimonio. Reconociendo el someterse a Dios es esto, reconociendo también su soberanía en cada área de mi vida. ¿Cuántos sabemos que Dios es soberano? Y Él hace como Él quiere, ¿no? El problema es que a nosotros a veces parece que queremos tomar ese lugar de darle órdenes a Dios. ¿Sí se dan cuenta? A veces decimos, y es bueno que ores por tu pareja, es bueno que ores por ella. ¿Cuántos oran por su pareja, por su esposa? Porque el primer batazo va a ser para los maridos o el varón. El primer batazo va a ser para nosotros, porque ciertamente Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Hay una gran responsabilidad de nosotros como varones, pero a lo que yo voy, en cada área de nuestra vida, muchos de nosotros oro por mi pareja para que Dios la cambie. Y empiezan de esa manera, cuando tú tienes o yo tengo que ver el cambio que Dios quiere hacer primero conmigo. Amén. Es lo primero. Porque siempre es, como les digo, es bueno que oremos por ellas, bendecirlas y todo, pero la actitud, nuestro ego, nuestra arrogancia, todo eso, Dios quiere primero tratar con nosotros. El significado práctico de someternos, hermanos, los unos a los otros, es esa actitud interior, no exterior, del corazón humilde y en amor. No simplemente una obediencia externa. Sí sabe que muchos podemos ser obedientes por fuera, pero por dentro nos estamos retorciendo de que no lo queremos hacer. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo que mi esposo o mi esposa me diga y bueno, más adelante vamos a ver un tipo de reflexiones con respecto a esto. La sumisión mutua, hermano, que Efesios 5:21 de decir, sométanse unos a otros en el temor de Jehová. Aquí no es miedo, porque Dios no quiere que le tengamos miedo, ¿verdad, hermanos? Sino en la reverencia, sabiendo que Dios nos ve a cada uno como hojas o libros abiertos. En Efesios 5:21 enseña que como cristianos debemos someternos unos a otros poniendo a los demás primero. ¿Ve? En nuestras relaciones la Biblia menciona que la sumisión debe de ser también y se nos deja en claro. Por eso ver cristianos o movimientos cristianos que apoyan el desorden, tenemos que tener cuidado con eso. Porque la Biblia nos enseña a tener una sumisión a autoridades superiores como nuestros gobiernos. ¿Sí, no? Porque a veces no nomás queremos lo bueno del gobierno, ¿o no? Sino también, ahora, siempre y cuando sean leyes o sea, hay cosas que uno tiene que poder alzar la voz y puedes alzar la voz en una manera pacífica o estar de acuerdo. Ahora, tú tienes el derecho de votar por quien tú pienses que se alinean las cosas bíblicas. ¿Me doy a explicar, hermanos? Entonces, cuando vemos esto, podemos tener la sumisión a autoridades superiores, el esposo someterse también a la esposa y la esposa someterse al esposo, siempre basado en el respeto. Hijos a padres, siervos a amos, siempre dentro del marco de algo muy importante, de la voluntad y soberanía de Dios. El límite, ¿hay límite en la sumisión? Sí. Si queremos pensar de que si hay límites, sí. Si una autoridad ordena desobedecer a Dios, que no vaya con los principios bíblicos, la prioridad es someterse a Dios primero antes que a los hombres. ¿Está? ¿Se acuerdan de 3 jóvenes hebreos? Se levantó una estatua. Hoy, dentro del cristianismo, dentro de la era moderna, hermanos cristianos, parejas se han rendido a la estatua de Nabucodonosor moderna de hoy en día y no se han dado cuenta.
pero somos cristianos y decimos adorar a Cristo, a Jesús, pero la pareja o el joven se han rendido y se han postrado sin darnos cuenta. De muchas maneras, hermano. Con todo el sistema que el mundo nos está metiendo y nos está bombardeando. Mire, el mundo y Satanás no se va a cansar, hermano, de hacer nuestra vista, querer hacer nuestra vista desviar de quién es Jesús. ¿Sale? Siempre. Por eso es que siempre hay, y una de las cosas, ¿sabe por qué le digo esto? Porque el matrimonio es una de las cosas, como es algo instituido por Dios, un plan de Dios, es el más atacado hoy en día y no nos damos cuenta. Dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Como cristianos que decimos hacer. Pero hay deberes y esas son las cosas que venimos en esta tarde a aprender. Algunos deberes en el matrimonio y hay deberes del hombre, del marido en la Biblia, el papel del hombre en el matrimonio. Ahora, estos deberes que yo traigo creo que me voy a quedar corto con todos los que vemos en la Biblia, ¿no? Con todo lo que hay. Pero este simplemente es una primera empiezo de una conferencia que podemos tener así como iglesia local, entre conocidos, amigos, y se hace la invitación. Pero bueno, Dios nos trajo a nosotros, pero hay deberes que no podemos ignorar, que no podemos taparnos, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Lo has intentado? Sigue dando luz, ¿no? Nada más el dedo te tapa a ti. Y ni te tapa, ¿verdad? ¿Qué tanto puedes tapar el sol? No hay. El matrimonio, esta parte todos estamos de acuerdo que es una unión sagrada e instituida y establecida por ¿quién? Todos estamos de acuerdo con eso. O sea, ningún hombre se la sacó de la manga. No podemos correr ni a diestra ni a siniestra de escondernos de esta institución sagrada cuando Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y la Biblia nos da principios claros sobre cómo el marido, varones, debemos actuar para construir una relación saludable y armoniosa en el hogar. O si como jóvenes o como pensando en el futuro de casarse, la Biblia da los principios básicos. Entender y aplicar, mis amados hermanos, estas enseñanzas será muy esencial para un matrimonio, digámoslo, feliz y duradero, pero en Cristo. ¿Sale? En Cristo. De otra manera, hermanos, híjole, pues bueno, usted ya sabe cómo está la humanidad, o cómo está la comadre, cómo está la vecina, o cómo está la tía, cómo está el tío, que eso se está volviendo mucha tendencia. 3, 4, 5 años de casados y ya, esto se acabó. 10 años, a veces, hermano, nos hemos enterado de parejas de 50 años de casado y andan pensando ya divorciarse. 50 años de casados. ¿Pueden creer eso? Y luego porque el hombre es coscolino, ¿no? Porque, no, ya. Y cuando la Biblia nos dice que te goces, que te alegres con la mujer de tu juventud. Qué tremendo, ¿no? O la mujer, ¿no? La mujer, pues ya, ¿no? Pues se mantiene en los 50 y viene ejercitadora y todo, y no, y ve al viejo y dice, no, ya no. Y ahí empieza, y eso es, hermano, ese es el sistema del mundo, ¿no? Porque todo lo que vemos en Facebook, YouTube, los Reels y todo eso, y todo lo que el sistema, eso ya no llena al hombre, ya no llena a la mujer. Pero algunos de los deberes principales del marido. Número 1. En Efesios capítulo 5, 25, ¿cuál es uno de los deberes principales del marido? Y todo esto, ¿por qué digo principios? Porque Cristo puso el ejemplo. No es que no vengo a traer unas máximas de Platón o de San Valentín. No. Todo esto está en la Biblia y podemos ver un poquito. Por eso digo que a lo mejor me voy a quedar corto y a lo mejor no tengo todas las respuestas, pero la Biblia siempre nos da una luz en cuanto a su palabra. El marido debe amar a la esposa como Cristo amó y sigue amando a la iglesia. Amén. Se lo repito, el marido debe de amar a su esposa o a su futura esposa, en este caso los jóvenes que se van a casar o se están pensando en el matrimonio, por eso hay que pensarla bien, amar a su esposa como Cristo amó y ama a su iglesia. Cristo no es que ya nos amó Cristo y ya nos dejó, nos abandonó, no, Cristo sustenta a su iglesia. Amén. Cristo sigue amando a su iglesia. Y usted y yo somos iglesia. ¿Decimos? Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia es uno de los mayores desafíos para el matrimonio, ¿o no, varones? Amén. Alguien dijo por ahí, el día que tú estés parado enfrente de un juez, de un ministro y todo, tú le estás diciendo a las 1000 que te persiguen, porque sí, ¿no? O sea, llega un momento en que te crees la última Coca-Cola del desierto, pero ya te pescaron. Porque, pues sí, ¿no? O sea, ya le estás diciendo a 1000 mujeres más que se te van a presentar, diciendo, esta es la que va a ser vamos a caminar juntos. Igual, la mujer, este es el Shrek que escogí. No, es el príncipe azul. Siempre, no sé, siempre nos ¿cómo se llama? Nos dirigimos a las personas, no, es que es mi príncipe azul y todo. Pues, está bien. En vez de caballo, pues traíamos un burrito, ¿no? Si a burrito llegábamos. Pero amar a la esposa, hermano, como Cristo amó a la iglesia, es uno de los mayores desafíos para el marido. Sí, porque dice en Efesios 5:25 que enseña que ese amor debe ser generoso y sacrificial. ¿No? ¿Cuántos maridos generosos hay aquí? ¿Sí? Fíjese que yo creo que aquí todos, ¿no? Pero a veces ni un par de zapatos nuevos le pueden comprar a su esposa. No, pues tú trabajas, tú cómpratelos. ¿O no? Y sacrificial, ¿cuánto a veces nos gusta sacrificarnos en muchas cosas, ¿no? Es decir, dispuesto a renunciar a intereses propios por el bien de la esposa. Una vez mi esposa y yo platicamos hace mucho tiempo y escuchamos a pastores y confirmaba más eso en nuestra vida de decir, es que cuando te casas no te casas para ser feliz tú, sino para ser feliz a la otra persona. ¿De acuerdo? Y eso es sacrificial, porque si no pasa eso, entonces ¿qué hay en tu vida? Ego. Eres bien ególatra. O sea, eres bien, piensas solo en ti, en satisfacernos nosotros o viceversa, la esposa. Pero Cristo nos da un gran ejemplo de que Cristo dio su vida por la iglesia. ¿O no? Cristo demostró un amor incondicional y profundo. El marido, usted y yo, varón, estamos llamados a reflejar algo, una dedicación, buscando, hermano, comprender las necesidades, escuche bien, y esto lo puede apuntar si gusta, las necesidades físicas, emocionales, pero aún más espirituales de mi esposa o de la que va a ser tu futura esposa. Amén. Físicas, emocionales, y vaya que la mujer es emocional, ¿sí o no? Amén. Sí, es cierto. Los varones no, los varones somos cuadraditos. No, redonditos. Ok, redonditos. Pero en el asunto, en la mujer no es, sí o no, a veces, ¿qué quieres comer? No, pues lo que sea. Ese lo que sea no es lo que sea. El varón, sí, lo que sea es, le pones un burrito, le pones unos tacos, sí ve la diferencia, pero eso entra las emociones, pero también en sus necesidades físicas, emocionales, pero cuánto más en las espirituales, y más cuando somos cristianos. Esas necesidades que la esposa necesita. ¿Por qué? Porque debemos de ser los proveedores del hogar. Ese amor también debe ser práctico y constante, cada día, hermano. No importa que ya andemos con bastón o que cada día nuestro amor o el amor del varón debe ser práctico y constante. ¿Esto qué incluye? Acuérdense, físico, emocional. Nosotros a veces, hermano, no sé cuántos uno y no me voy a meter en problemas, o no quiero meterme en problemas, pero ¿cuántas veces usted le dice a su esposa, qué guapa estás? O qué hermosa estás? Sí, cada quien, ¿no? Pero ¿cuántas veces le podemos demostrar con palabras o también con hechos, ¿no? También puede ser, porque a veces puede hacer mucho palabrerío de te amo, pero resulta que en la acción y la práctica se contradice y es lo contrario, ¿o no? O sea, el amor también debe ser práctico y constante. Esto incluye demostrar afecto cada día de San Valentín. ¿Le parece? ¿No? Diario. Yo no sé cuántos de ustedes, y por decir una práctica que usted puede hacer, yo no sé, a veces
ahí en donde ella se pinta, o en el carro, o le pone una frase, o le manda, no sé cuántos de ustedes, hermano, le mandan textos, no por celos, ni por contienda, ni porque se la vayan a ganar en el trabajo, o lo que sea, pero cuántos de ustedes le mandan un mensaje lindo a su esposa, algo, ¿no? Estaba pensando en ti. Y como la mujer tiene corazón de chocolate, tantito sol se derrite, ¿no? Por un mensaje. Algunas, no todas. Algunas son duras de roer, ¿no? Pues bueno, está bien, ¿no? Pues no sé. Es difícil entender cada una, pero bueno, es la que usted escogió. Y otros, más lindo, ¿no? Es cuando Dios te la escoge y te la pone. Porque ahí hay algo que Dios te lo puso y tú sabes que es de Dios. Y fíjese que hemos escuchado mucho tiempo, muchas parejas que dicen, Dios me lo puso. No, y ya después lo quieres mandar. No para su tierra, sino le dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? O sea, imagínense, ¿no? Pero Dios se lo dio, ¿no? Así a veces cuando Dios nos da un trabajo como varones, a veces estamos bien contentos el primer año, pero ya el segundo año decimos, no, ¿para qué me diste este trabajo, Señor? Entonces, a veces nos adelantamos a decir, esto me lo dio Dios. ¿Estás seguro que Dios te lo dé, hermano? Como la mujer que Dios, a lo mejor no estábamos en el cristianismo, a lo mejor estaba en el cristianismo usted, pero si Dios lo encontró con su pareja, sí, Dios quiere seguir o Dios va a obrar en tu vida. Con tu pareja, pero primeramente contigo. Ese amor, hermano, esto incluye demostrar afecto diario, escuchar con atención, que muchos de nosotros a lo mejor nos falla como varones. Estar atentos, ¿no? Una de las cosas que me dice mi esposa cuando digo, ¿qué quieres de cumpleaños, de un regalo? Dice, no me escuchas, va. No, sí la escucho, pero no pongo atención. ¿O no? Aquí está ella. Y lo digo por vergüenza mía, hermano, porque a veces ponemos atención a una cosa y dice uno, híjole, sí es cierto, ya me lo dijo. Y a veces ahí ando texteando a mis hijos, oye, ¿ustedes se dieron cuenta qué dijo tu mamá que quería? Y es para vergüenza mía. Y suena algo como juego, pero esa es la parte de poner atención. Y más a la mujer, porque la mujer es emocional. Ahora, no me malentienda, los hombres somos emocionales. Acuérdense que hay una parte de la Biblia dice que la mujer hay que tratarla como vaso más frágil. No significa que el varón no sea frágil, sino que la mujer es un vaso más frágil. ¿Está conmigo? Que el hombre también llora. Los hombres también lloran. Una novela mexicana, ¿no? O sea, a lo que yo me refiero, hermano, es que también el hombre tiene, y eso lo vamos a ver en la segunda parte, con respecto a la mujer hacia el hombre, porque sí, pues no nomás es decir del varón. Pero cuando esto pasa, hermano, amar no solo es un sentimiento, no. Amar es una actitud que se manifiesta en gestos amables y palabras edificantes. Amén. Cuando el marido se comprometió, o te vas a comprometer, varón, o jóvenes, o ya los que estamos comprometidos, aquellos que quieran renovar sus votos y todo, es poder entender qué es lo que significa la institución establecida por Dios. Pero cuando como marido me comprometí a amar, o me comprometo a amar de esta manera, crea un ambiente de seguridad, ¿no? Y respeto dentro de un hogar, fortaleciendo tu unión como pareja. Amén. ¿Sabe que Dios, aún así, como yo sé que muchos de nosotros, no sé, algunos se casaron muy jóvenes, otros dentro de una edad promedio, pero hubo algo que se prometió. ¿Qué fue lo que se me prometió? Y cuando nos casaron, dicen, prometes amar a esta mujer en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez y todo esto. Y tú bien firme dices, sí acepto. A mí ya nadie me la quita. Y la mujer decía, no, a mí ya nadie me lo quita. Ya está marcado, sellado, según, ¿no? Pero vemos que la mujer, el marido, tenemos que brindar este ambiente de seguridad y respeto dentro del hogar para que así se fortalezca la unión como pareja. Amén, hermanos. Número 2, o siguiente, ¿cómo se le llama? Punto o deber como maridos. Como maridos debemos de liderar con sabiduría y humildad. Sí, escuchó bien. Debemos de ser humildes. Porque Jesús mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. ¿Es la cabeza de quién? De todo hombre. Hermanos varones, o los que estamos aquí como hombres,
Cristo es nuestra cabeza. Y no lo va a dejar de ser, sino como cabeza Él nos va a dirigir. El hombre es la cabeza de la mujer. Ahora, esta parte se ha corrompido en cuanto a pisotear a la mujer. Oh, yo soy la cabeza, tienes que sujetarte a mí. Tienes que, y empiezan a ver esta sujeción como un autoritarismo. Pero se les olvida que dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Fíjense que el papel de líder en el hogar, mencionado en Corintios 1:11, es muchas veces malentendido, porque liderar no significa ejercer autoritarismo. ¿Sí lo puede diferenciar? ¿Tener autoridad con el autoritarismo? ¿Sí lo pueden diferenciar? Cuando nosotros como jóvenes, ¿qué teníamos? No lo diga, piénsalo. Nuestros padres, varón, hablo del papá, ¿era autoritarista o tenía autoridad? Porque después viene la otra, ¿tu padre era humilde o no era humilde? ¿Reconocía o no reconocía? ¿Por qué digo esto? Porque ahora cuando ya se invierten los papeles y nosotros somos padres, ¿cómo somos? ¿Está conmigo? ¿Cómo somos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra forma de actuar? Se convierte el líder en la casa. ¿Se acuerdan? Ahorita hay mucho de que quién es el alfa aquí. ¿Han escuchado eso? ¿Quién es el alfa? Pero de ahorita se está diciendo, a ver, aquí en casa, ¿quién es la loba? O sea, la que manda en el hogar. Porque el varón perdió la autoridad. Y cuando esto pasa, ejerce autoritarismo el varón, impone su voluntad. Hoy cuando decimos, aquí solamente mis chicharrones truenan, sin guiar con sabiduría y humildad. Amén, hermanos. Un líder, según los principios bíblicos, un líder, un marido, un esposo, un padre, según los principios bíblicos, consulta a Dios en oración antes de tomar decisiones importantes. Amén. ¿Cuántos lo han hecho? Ahora, nos podemos equivocar o podemos decir, esto era lo correcto. Y bueno, todos fallamos. ¿Y sabe cuál es el asunto? De que la mujer, la que tienes a un lado como la esposa de Lot, ¿no? ¿Qué hacía? En la mera llaga, ¿no? ¿Ves? Te lo dije. El famosa frase de la mujer, ¿no? Te lo dije. Vemos que el varón ora a Dios, toma decisiones importantes y considera las opiniones también de su esposa. Eso está allí también, hermanos. Considera. Abraham, fíjense lo que pasó a Abraham por escuchar a Sara, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues no, pues toma, ¿dónde está la promesa? Pues toma a mi sierva, mi sirvienta, Agar. Y Abraham que pues es hombre, ¿a quién le dan pan que llore, no? El varón, o en este caso el líder, actúa como un ejemplo, mostrando cosas que están ahí en la Biblia, pero hay integridad, justicia, amor en sus elecciones y amor en sus elecciones. La humildad es esencial para un buen líder o un buen marido, cabeza del hogar. Esto significa, hermanos, mis estimados varones, que significa sí, en veces, reconocer nuestros errores. Y no solamente eso, sino pedir perdón cuando sea necesario y estar dispuestos a seguir aprendiendo. Amén. Porque nos podemos equivocar. No lo sabemos todo. ¿No? Porque si no, estoy seguro, si mi mamá hubiera visto en mí una joya, yo no sé si hubiera dejado que me hubiera casado con Mari, no sé. No, mi hijo amado, no, es una joyita. O sea, no, hermano, tenemos errores. Tenemos cosas que pasaron en nuestro antepasado que nos marcaron la vida, pero ese no es tu destino final, y menos si estamos en Cristo. Porque queremos seguir cometiendo patrones que nuestros padres hicieron con nosotros. Y en aquel tiempo, pues, y cuando nuestros padres, pues no había Cristo, no había iglesia, no había una comunidad de fe, pues nos llevaron con patrones que ellos venían cargando también. ¿Sale? Pero hasta dónde tú quieres llevar esa parte, y como mi esposa y yo hemos formado nuestro hogar, y ahí vamos batallando, luchando como cualquier otra persona, como usted y como otros más, ¿no? Vamos luchando, pero hemos decidido amar, decidir la opción de amar a nuestros hijos y no cometer esos errores o las marcas que nos marcaron a nosotros cuando éramos jóvenes o niños, porque eso puede llevar a nuestro fracaso matrimonial o hasta nuestro fracaso como padres, ¿no? Colocando como esposos, la humildad, hermano, es esencial para un líder en la casa, una cabeza del hogar. Reconocer nuestros errores,
Ser la cabeza del hogar también implica servir a la familia, colocando sus necesidades de la familia por encima de las propias. Y esto yo creo que muchos varones lo han hecho, ¿o no? Yo creo que muchos de ustedes tuvieron ejemplos de sus padres que se quitaron el pan de la boca para dárselo ¿a quién? A ti, ¿o no? ¿Lo vivieron eso? Y a veces ahorita en este día también nosotros podemos quitarnos el pan de la boca por dárselo a nuestros hijos, y es un ejemplo, colocando la necesidad de ellos por encima de las propias. Este modelo de liderazgo podemos decir que refleja el ejemplo de Jesucristo, pero promueve un ambiente de cooperación y unidad en el matrimonio. En el matrimonio. Otro de los deberes que podemos ver es que promueve el sustento para el hogar. ¿Quién lo promueve? El varón, no la mujer. Amén, hermanas. El varón tiene que dar el sustento para el hogar. Nos guste o no nos guste, está desde el principio. El varón trabajaba antes de que entrara el pecado y ya labraba la tierra. El varón es el que cae la responsabilidad de sustentar a la pareja y luego a la generación que viene más adelante. Proveer para el hogar es más que garantizar un sustento material, déjeme decirle. No solamente es de confórmate que yo te mantengo ya. ¿Sí ha oído gente así? Y palpable los hemos oído y dice uno, y trágame tierra, ¿yo por qué estoy escuchando esto aquí? Pero ahí estás, ¿no? Escuchándolo. Pero proveer para el hogar es más que garantizar un sustento material, hermano. Es cuidar de todas las necesidades, vuelvo a decir estas palabras, físicas, emocionales y espirituales de tu esposa. Físicas en cuanto a vestimenta, en cuanto se viste, en cuanto tú le das para que se arregle, para que te satisfaga a ti, no a alguien más. Hello. ¿Me comprendes, Méndez? Emocionales, hermano. En cómo están sus emociones. ¿Sí sabe que la mujer a veces está en sube y baja? Está a veces sus emociones son, hermano, así nos creó Dios. Está ahí. Así como muchos dicen, si Dios puso en mí el apetito sexual, ¿por qué ahora me lo reprime? ¿Se han escuchado gente así? O jóvenes, pues si Dios puso en mí que pues si veo una mujer y todo, una señorita y todo, pues yo tengo que dejar que eso fluya. Él lo puso en el parámetro del matrimonio, hermanos. Amén. O la señorita. Yo no sé cuántos de ustedes, y puedo hablarlo con confianza en esta tarde, este tipo de persona o de mujer en Europa que lleva una cuenta que se ha acostado con cientos de hombres en un día. En un día. ¡Qué dignidad! Aún así, hermano, me atrevo a decirle que si Cristo llega a su vida, Cristo la perdona. Amén. Ese es el gran milagro y poder de Dios en la vida de la gente. Lo hizo con Pablo, que mataba y crujían sus dientes cuando apedreaban a uno. Lo hizo con una mujer que llegó y la presentaron ante Jesús y le dijo, vete y no peques más. Son cosas que pasan en las emociones, pero lo que más me llama la atención en esta conferencia es la carga que tú y yo como varón debemos de tener en lo espiritual de nuestras esposas. Es muy importante, hermano, cuidar esa viña que Dios puso en tus manos, lo espiritual. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, la Biblia afirma que quien no cuida de su propia familia, ¿qué niega? La fe. 1 Timoteo dice así, pero dice, porque si alguno no provee para los suyos, acuérdense, física, emocional y espiritual. Yo tengo que poner atención en cómo está mi esposa físicamente, cómo está ella emocionalmente, que a veces nos quedamos cortos, pero bendita la gracia de Dios en nuestra vida que nos permite el oxígeno para decir un día más y a caminar para adelante en su vida espiritual. Dice Timoteo, si alguno no provee para los suyos, en este caso aquí incluimos a la esposa o a tu futura esposa o a tu futuro esposo o lo que el Señor te ponga más adelante en los años que tenga y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Pero no solamente eso, Pablo le dice a Timoteo, ese es peor que un incrédulo. Qué tremendo, ¿no? ¿Y sabe qué es lo que pasa en el cristianismo? Que siempre ponemos el dedo en los de afuera, ¿verdad? Pero nunca en el de adentro. Es como a un pastor dijo, ¿no? Cuando tú señalas, hay tres que ¿cuál digo? Sí, tres que te señalan a ti y uno que señala para afuera, ¿no? Mire, cierre su mano, extienda su dedo, un taco, pero ahora púntalo para enfrente
2 tacos. Dice. Pero ¿cuántos hay abajo dirigiéndose hacia ti? 3. Ya, hermano, ya no señale para acá. El marido, hermano, tiene el deber principal de trabajar con responsabilidad. Ahora, no me malentienda, hay maridos que, pues bueno, si está en el hospital, pues ¿cómo? Porque está el otro lado, la mujer, ¿no? La mujer autoritarista. Ándale, viejo, vámonos. El marido con todo ahí pues mal, hermano, físicamente mal. Porque ustedes piensan, entonces mi marido debe satisfacerme física, emocional, espiritualmente. Pero esto aplica también para la mujer, ¿o no? Sí, igual. ¿Sabes que a veces, no todo el tiempo lo hacemos, pero yo a veces digo a mi esposa, ¿está bien si me quedo en casa? Y ella me dice que no. No, vete a trabajar, ¿qué? No, no te creas. No, dice, tú decides, está bien. Yo de volada agarro el teléfono y le hablo al patrón, le digo, ¿sabes qué? No tengo ganas, no quiero ir, estoy cansado, necesito quedarme en la casa. No, pero digo, te lo repongo otro día, pero necesito estar en casa. Y ella me dijo, no, eso es algo mutuo, hermano, que a veces necesitamos tiempo. Y más cuando ya nuestros chavos, pues empiezan a trabajar, se van a trabajar y la más chiquita, pues la única que tenemos en la escuela, decimos, pues tiempo para nosotros. Se necesita el tiempo de calidad de tuyo y de tu esposa. Amén. Se necesita, hermano. El marido tiene el deber de trabajar con responsabilidad, buscando crear ambiente estable donde su esposa e hijos puedan vivir con una dignidad. Alguien decía hace rato, dice, el que uno sea pobre no significa que no te bañes. Te bañas, ¿no? ¿O no? No significa. Ahora, ¿por qué? Porque esto no implica vivir con dignidad, no implica riqueza, hermano, sino esfuerzo y dedicación. Esfuerzo y dedicación. Además del aspecto material, proveer también incluye ofrecer apoyo emocional y espiritual. El marido debe estar presente, el marido debe de preocuparse que su esposa lea, se congregue y oren juntos. Si no te preocupa, hermano, la Biblia dice, ni te amas a ti mismo. Si no te preocupa algo, hay que apretar una tuerca en nuestra vida. Y eso es parte de nosotros en nuestra vida. Cómo te alimentas, cómo estás. O sea, sí, tú le podrás traer todo lo material. Le podrás proveer todo lo emocional, pero ¿y lo espiritual? El marido, pero hay esposas que acarrean al hombre. Lo acarrean y, ándale viejo, ¿qué hace? ¿No se hace ir para la iglesia? No, estoy cansado. Imagínense con esa cabeza, ¿para qué birria, no? O tacos de cabeza. O sea, ¿por qué? Porque la responsabilidad, y más cuando decimos que el marido es una eminencia, ¿no? En la escritura, sabe mucha escritura, pero se le está yendo el asunto. Y necesitamos apretar esa parte de nuestra vida como maridos, porque somos los proveedores en todas las áreas que nuestra esposa o el varón o los que se casan, los que verán este video y que van a decir, pues tenemos que entender la responsabilidad de con la que nos vamos a casar. Decimos, mi esposa y yo siempre tenemos esto, en el yugo desigual. Cuando una persona no está en tu mismo yugo, tanto como cristiano o ahora como en un ministerio, un mismo sentir en amar a Cristo, en servir a Cristo, vas a tener luchas, hermano. Sí, teniendo un mismo espíritu, si teniendo una misma dedicación, un mismo esfuerzo mutuo, hay luchas, ¿o no? Hay luchas, hermano. ¿Cuánto y más cuando te cuesta? O cuando nos cuesta. Porque mi esposa batalló, pero ella platicamos y todo, y dices, no, pues, a veces hay que pagar un precio por cosas que a veces uno toma decisiones, hermano. Pero Dios en su infinita misericordia, pues podemos decir mi esposo y yo, henos aquí. Y aún aquí seguimos sirviendo y gozándonos en la presencia del Señor. Al cuidar del bienestar de la familia, el marido refleja el cuidado de Dios por su pueblo y fortalece los lazos que mantienen unidos al hogar. Número 4, el marido y su deber es respetar y honrar a su esposa. Respetar y honrar a la esposa es fundamental. Fíjense que una vez, hermano, a mí me tocó en un lugar estar en una iglesia donde un varón se sobrepasó con palabras fuertes. Este varón no tenía vergüenza de hablarle a su esposa enfrente de los demás de una manera fea y a veces con malas palabras. Y el asunto es que el varón ya estaba
con años en el evangelio, y dice uno, ¿y cómo puede salir? Le digo, si esto es enfrente de nosotros, imagínate en la casa, ¿no? ¿Tú te puedes imaginar? Pero cuando vemos esto, el varón respeta a su esposa, es fundamental para un matrimonio saludable. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, la Biblia nos enseña que exhorta más bien a los maridos a tratar a su esposa con consideración y respeto. Dice Primera de Pedro, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas. Hay algo que me llamó la atención en este texto, sabiamente. ¿Cómo debe vivir el varón con su esposa? Sabiamente. Y vaya que se necesita sabiduría, ¿o no, varones? Amén. Gloria a Dios. Y di, amén. Y esto, hermano, no es por burla a la mujer, sino que debemos de saber sabiamente con las mujeres. ¿Por qué? Porque Pedro dice, vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo? Dando honor a la mujer como vaso más frágil, lo dijimos hace rato, y como coherederas ¿de qué? De la gracia de la vida, para que, ¿qué? Si nosotros hacemos eso, por eso es que a veces decimos, ay, ¿por qué me va mal? Yo le oro a Dios todo el tiempo y todo, pero a veces no entendemos un principio, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Te has preguntado por qué a veces dicen, no, que el carro, no, que esto, no, que la casa? Yo ya me fastidié de todo eso, pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Sabiamente o no? La mera verdad, hermanos, el trompo en la mano a veces nos quema y no sabemos ni sentarlo, ¿no? Por decir algo. Santiago 1:5, varón, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cómo debemos vivir con ellas? Y si alguno tiene falta de sabiduría, vaya con la psicóloga matrimonial. ¿Así dice la Biblia? Ve con tu mamá. Uy. O con la suegra. No, porque si la suegra era su bebé adorado, no. Ya la llevas de perder, para empezar. Si era el baby de la casa, no. Pero dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? A Dios. No a Walter Mercado, hermano, que ya ni está. El cual da todos abundantemente y lo da sin reproche. ¿Y qué le será? Le será dada. Amén. Varón, queremos vivir, maridos, queremos vivir, o los jóvenes que se piensan casar con ella sabiamente, hay que pedirle sabiduría a Dios. Y no lo digo en forma de burla, sino porque vaya como varones necesitamos ahora sí necesitamos esta gracia de Dios en nuestra vida. Respetar significa reconocer que la esposa es una compañera igual, creada a imagen de Dios. Amén. Así. Sus opiniones de ella, sus deseos y sentimientos también deben de ser escuchados y ser valorados. ¿Sabe que a veces, muchas de las veces, hermano, el consejo de mi esposa me ha librado de cosas que usted ni se imagina? Me dice, mira, flaco, te aconsejo esto y esto y esto. Y a veces uno como hombre de que no sé qué, yo todas las puedo. Y cuando ves todo eso y se te viene la opinión o el consejo de tu esposa, tú dices, caray, pues sí, ¿verdad? Y más cuando se trata acerca de los hijos, ¿o no? Oye, pon atención en tu hijo, oye, pon atención en tu hija, oye, mira, le hablaste así, oye, mira, utilizaste un tono. Y esto va también para el varón, ¿no? A veces hay varones sabios y todo, y que le dicen, oye, mujer, no, hombre, sí te pasaste. O sea, no era para tanto. O sea, solamente se comió el pancake, no era para tanto, para que lo condenaras para toda la eternidad, ¿no? Es un ejemplo. Honrar a la esposa va más allá del respeto, hermano. Significa demostrar en palabras, acciones que ella también es valiosa como tú. ¿No? Porque tú dices, sí, yo soy un escogido, un adorador, sacerdote para tu adoración, Señor, para alabanza y todo, pero también ella. Amén. También ella. Pequeños gestos, expresando gratitud. ¿Cuántos, no sé de ustedes, cuánto le dan gracias a su esposa cuando hace comida? Gracias, porque hubo un plato. Y viceversa, ¿cuántas de ustedes, mujeres, le han dado a su esposo gracias por haber ido a trabajar y suplir? Amén. Gracias por tu esfuerzo. ¿Sabe qué? Somos cristianos agradecidos con Dios, pero al prójimo, que es ella, no le damos gracias. Gracias por levantar la casa. Gracias por limpiar el baño. Gracias por, yo no sé, por amanecer un día más conmigo a un lado. Sí sabe que muchos ya no tienen a su pareja, se adelantaron. O viceversa. Es apoyar también, a veces como expresar gratitud, elogiarla, qué hermosa estás hoy.
Aunque todo el chispero está así, igual el varón, que cuando andamos barbudos y todo, nos ven como que, ay, ya rasúrate, ¿no? O X, ¿no? O cuando venimos del trabajo, sudorosos y todo, yo no sé, siempre hay algo en mi esposa y todo, una mirada, una sonrisa que dice, yo me siento en mi hogar, ¿o no, varón? Elogiarla, a muchos o a otros, apoyar también sus sueños, porque pensamos que ella debe de apoyar mis sueños, pero también apoyar los sueños de ellas, ¿o no? Ayudan a construir un ambiente de amor y seguridad en casa. Cuando el esposo honra a su esposa, refleja el plan de Dios para el matrimonio. ¿Sí sabía eso? Cuando tú la honras, estás reflejando el plan de Dios para el matrimonio, promoviendo ¿qué? La armonía y felicidad en una relación. Y eso lo ven tus hijos. Otra de las cosas es ser fiel y leal en todas las áreas. Esto de tú tu dinero y yo mi dinero. Fiel y leal en todas las áreas. Tú y tu familia y yo mi familia. ¿No? Como cuando en aquel show llamado La Familia Peluche, ¿no? Que la mujer quería ir a ver a sus papás y todo, y porque estaba enferma y por como se lo pedía el mentado Ludovico. No, es que no me lo pediste bien. No, es que yo quería ir así. Y todo, y dice uno, híjole, qué tremendo, ¿no? Cualquier parecido a la realidad es el modernismo del matrimonio. La fidelidad en el matrimonio es un principio sagrado que abarca mucho más que evitar la traición. Proverbios 5:18, la Biblia nos anima a los maridos a regocijarse en sus esposas y permanecer dedicados a ella todos los días. Amén, varones. Esto incluye ser leal en pensamientos, palabras y acciones. Le guste a quien le guste. Esto es palabra de Dios. Evitando situaciones que comprometen la confianza en la relación. Y uno de esos, hermano, es la vestimenta. Uno de esos es la confianza, los celos. Muchas cosas entran aquí. Muchas cosas. Pero dice el proverbista, sea bendito tu manantial. Y varón, alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Sí les digo, no? La fidelidad también implica el compromiso emocional y espiritual, la fidelidad y la lealtad. El marido debe dedicar tiempo y energía a nutrir esta relación, donde a veces muchos nosotros nos preocupamos más por el trabajo, pasar tiempo más con nuestro patrón que con la esposa. O que esto es algo que ya tiene tiempo, pero me he dado cuenta que es mejor pasar tiempo con mi pequeñito, con mi hija amada, con mi hijo amado, que con mi esposo. No, es que es mi baby, es mi primogénita, o es mi unigénita, y la esposa queda a un lado. Hello. Si sabes que ellos un día te van a decir, ahí nos vemos, pa. Ya apareció la idónea. Y se van. Y ahí es donde empieza la decadencia de papá o la decadencia de mamá, porque sienten soledad. Porque al varón o el varón a la mujer nunca la tomó en cuenta. Toda la energía, todo el nutrir su relación debe ser con su esposa, su esposo, la mujer como el hombre, demostrando a su esposa, hablando del varón, que ella es su prioridad. Claro, después de Cristo. Amén. Cristo es nuestra, esto lo estoy hablando en un ambiente cristiano donde el varón sabe que Cristo es la prioridad, pero su esposa después es la que viene a ser. Por eso dice la palabra en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué no dijo, y dejará la mujer a su madre y a su padre? ¿Por qué el varón? ¿Sí ve? Tiene mucho que ver. Esta dedicación fortalece la conexión entre la pareja y crea una base sólida para afrontar los desafíos de la vida juntos. Número 6. El varón, otro de los principios o de los que Dios tiene, debe ser paciente y comprensivo con su esposa. ¿Cuántos varones pueden decir, ayúdame, Señor? No amén, sino decir, ayúdame, porque necesito ser más paciente y comprensivo con mi esposa. Amén, hermanas. O dicen, no, mi macho es bien comprensivo y bien paciente. Pues gloria a Dios, te sacaste la lotería. La paciencia y la comprensión, hermanos, son virtudes esenciales para un marido. Colosenses 3:19 advierte a los maridos a no tratar a su esposa con dureza o con aspereza. Híjole. Esto significa cultivar una actitud de tolerancia y empatía, especialmente en tiempos de conflicto y desacuerdo.
Ok. Yo como principal persona aquí enfrente, ¿cuántos a veces tenemos desacuerdo con nuestra pareja? ¿Amén? Todos tenemos desacuerdos. Que si rojo, que azul, que si verde, que amarillo, que no, que esa pintura no iba ahí, que, o sea, muchas cosas, hermano. Dice Colosenses 3:19, maridos, ¿cuántos maridos? Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Un esposo paciente busca comprender las perspectivas de su esposa, reconociendo que cada persona tiene sus propias limitaciones. ¿Tú reconoces eso, varón? ¿Que tu esposa tiene limitaciones? ¿O no? ¿Lo puedes ver? Es más, a veces son palpables. Y tiene también ella desafíos en su físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Por eso es que muchas de las parejas hoy en día, la mujer le llegan por el oído, más que por lo físico. Y a nosotros como varones, ¿por qué creen que llega? Por la vista. ¿O no? Le pasó a David y le pasó a muchos, hermano. Muchos. La comprensión también se manifiesta, hermano, en acciones prácticas como escuchar activamente y ofrecer ese apoyo en momentos de dificultad. Cuando un esposo actúa con paciencia y bondad, promueve un ambiente de paz, respeto en el hogar, donde el amor está presente aún en medio de la adversidad. Amén. Por último, en esta primera parte, lo que debemos como varones es ser el líder espiritual en el hogar. Amén, varones. Debemos ser líderes, y creo que en esta parte es donde luchamos y bregamos con esto todos los días. El marido tiene el papel importante de liderar espiritualmente a su familia. Eres proveedor, no, eres un matado trabajando. O sea, mis respetos para muchos varones. 10, 12 horas diarias, 15 horas, pum, pum, levantan su casa, levantan un montón, en 10, 15 años se enferman y pum. ¿Han escuchado casos así? ¿Y qué hace la mujer? Ya no me sirves. Y se va por otro lado. Y nunca edificó, hablando de cristianos, porque eso está muy de moda, nunca edificó en lo espiritual, nunca edificó en la humildad, nunca edificó en el amor basado en Cristo Jesús. En Josué 24:15, Josué, después de terminar su recorrido, o en el libro de Josué casi, dice, pero yo y mi casa, ¿qué haremos? Serviremos al Señor. Varón, que eso sea un propósito, ya no puedo decir de año nuevo, que tú y tu esposa sirvan al Señor, que juntos vayan por la milla extra. Porque si no lo hacemos tú y yo como parejas, el sistema de este mundo nos va a robar a nuestros hijos, tarde que temprano. Ahora con esta dificultad de identidad que se andan creyendo perros y gatos, watch out, pero se va a poner peor. Pero el hombre embebido en el trabajo, la mujer embebida en el trabajo, el hombre descuidando ciertas áreas, es que ya no le digo nada porque ya no quiero tener problemas. Sé un buen líder espiritual, con amor, con respeto y siempre pidiéndole sabiduría a Dios y presentando un plan en cómo es que se gana más en lo espiritual que en lo terrenal, porque todo lo que hagamos en esta tierra se va a quedar, ¿o no, hermanos? El marido tiene esa tarea. Esto significa ser ejemplo de fe, fomentar práctica en la casa de la oración y que nuestros hijos, nuestra esposa vea que amamos ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, que amamos ser iglesia. Porque Cristo no descuidó y no descuidará a su amada. ¿Y por qué nosotros descuidamos a la de nosotros? Hello, ¿sí ve? ¿Por qué la descuidamos? Si Cristo nos mantiene. En Cristo hay vida, en Cristo hay salvación. La lectura de la Biblia, cómo hablan de cosas espirituales. No hablen del hermano, de la parejita. No quieras ser igual que la otra pareja. No quieras que tu esposo sea igual que el otro esposo de la hermana. No quieras y pretendas que tu esposa se vista, hable o se compre los mismos zapatos que la hermanita fulanita de tal. Tú tienes tu propia identidad en Cristo y como esposo fortaleces eso. Porque es amada, porque es deseada. El deseo, hermano, puede ser en lo sexual, pero el deseo de que ella es mía y yo soy de ella. Amén. Además, debemos de cultivar lo espiritual en el hogar mucho más. Hermanos, esta conferencia es para cultivar lo espiritual,
Porque a lo mejor tú la tienes muy bien emocionalmente, muy bien físicamente o le provees, pero en lo espiritual Dios nos está llamando a tener esta conexión en nuestro matrimonio. Orar juntos, discutir los principios bíblicos para nuestra vida. No que si aquella pareja está bien o está mal, porque ahí empiezan las comparaciones. Comparémonos con la palabra de Dios como matrimonio, así como Cristo amó a su iglesia. Seguir estos principios, cuando un esposo asume este papel, cumple su llamado divino de ser cuidador, proveedor y amoroso con su amada. ¿Amén, varones? Ahora, esto no es un regaño, esto simplemente son como principios para que hoy tú digas, voy a trabajar en esta área. ¿Amén, hermanos? Cultivar la espiritual en el hogar fortalece tu relación como matrimonio. Perdónense, ámense. No nomás le veas lo malo, sino aprende a ver lo bueno en sus ojos, en su corazón. Los principios bíblicos crean una conexión más profunda entre tú y tu pareja. Cuando un esposo asume este papel, cumple su llamado divino con una base sólida en Cristo Jesús para su familia y que su familia, primeramente su esposa, crezca en la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿No deseas eso para tu esposa? ¿Amén? No permitas que tu esposa caiga en eso, en comparaciones, ni menos con la familia, hermanos. Eso está tremendo. Es que mi hermana, o es que mi hermano, o es que mi tía, o es que mi mamá, o es que esto, es que nunca te compares. No permitas, varón. Ámala, respétala y ayúdala, pero vela por ella en lo espiritual. El papel del hombre en la relación tiene este papel de liderazgo amoroso, respetuoso. La Biblia exhorta a ti y a mí como varones a tratar a nuestras esposas con comprensión. Amén, varones. Reconociendo su valor como herederas de la gracia de Dios, como dice Colosenses. Y aconseja evitar algo. ¿Qué aconseja la Biblia evitar? Amargura. Amargura. Fomentando más bien un ambiente de armonía en tu hogar. Pero esto quiero decirlo muy claro. Tú decides. Amén. Tú decides. Tú decides, varón. El hombre que sigue estas enseñanzas en la palabra de Dios, que Dios nos dio con respecto a esto, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que así sean nuestras esposas. Pero yo como varón tengo que cuidar eso. ¿Cómo ve? ¿Acepta el reto o no? Construyendo una relación sólida, de confianza, conforme a la palabra de Dios. Maridos, termino con amen a sus esposas y no seamos ásperos con ellas. Amén. ¿Qué le pareció? Es poquito, le digo, podemos hablar horas y horas y horas, pero el Señor nos aconseja que debemos de amar a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Gracias. Y piensa en ti mismo primeramente, en ti mismo como hombre, como varón, como que un día vas a casarte o un día vas a tener a tu esposa frente a frente, cara a cara, y poder hablar y decir, ¿sabes qué? Esto tenemos que, es urgente. Es urgente que hablemos esto. Y lo que haya pasado antes, hermanos, lo que nos debe interesar es el de aquí para adelante, en Cristo. Lo que pasó antes sin Cristo, lo que hicimos antes como esposos sin Cristo, y aún ya estando en Cristo y cometimos errores, ofendimos, pecamos, ¿sabe qué? Hay misericordia y perdón en esta tarde. Como maridos, amemos a nuestras mujeres, a nuestras esposas y no seamos ásperos con ellas. Padre, en esta hora gracias te damos. Gracias por la vida de las parejas que llegaron a este lugar. ¿Sabes qué, mi Dios? Mi amado Señor, yo creo que tú tenías un propósito al compartir esta palabra. Y Señor, creo que el primer propósito era con mi vida. Era hablarme primeramente a mí, Señor.
Porque cuántas veces no te he fallado primeramente a ti y le he fallado a mi esposa. Te pido, Señor, que de tu gracia sea derramada en esta hora para que perdones nuestras faltas y nuestros pecados, para que perdones nuestras ofensas y nuestra falta de cuidado espiritual con nuestras esposas, Señor. Que en vez de saber de agarrar el toro por los cuernos, queremos evadir y ayudarle en su vida espiritual, en madurar, en hacerle llevar menos la carga, Señor, en cuanto a lo espiritual. En que nos moldees, Señor, conforme a tu imagen y semejanza. En que podamos ser esos maridos que amemos y seamos sacrificiales, Señor. Señor, en tu nombre, esta palabra es compartida para nosotros y para los que algún día la escucharán en algún momento, Señor. Permítanos ser más como tú, Jesús. Que nuestras esposas puedan ver reflejado a ti, mi amado Jesús, en nuestra vida, en el cuidado, en lo humilde, en lo comprensivo, porque necesitamos tanto, tanto de ti, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús decimos, denle una ofrenda de palmas al Señor.